Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación, gracias a la FES eh, por hablar de un tema que eh, finalmente estuvo muy presente hace más o menos ya una década atrás, que era la retransformación del mercado del trabajo hacia políticas más ambientalmente sustentables, pero las decisiones en algunos países y los países que tienen más poder de hablar sobre los temas bloquean estas discusiones a nivel mundial, y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos fue uno de los grandes obstáculos para que este tema siguiera discutiéndose a nivel global. Si bien ahora tenemos la esperanza de que con los cambios en Estados Unidos y además con alguna visión interesante que están teniendo los países europeos, este tema vuelva a surgir, siempre es importante que los países que tenemos ya las consecuencias del cambio climático, no es que ya vienen las consecuencias, es que ya las tenemos, también seamos los primeros países en impulsar también desde nuestra visión estos temas. Si bien la importancia estratégica la tienen los países grandes emisores como Estados Unidos o China, no quiere decir que cualquier esfuerzo que podamos hacer desde nuestras comunidades y desde nosotros mismos no ayude a transformar el mundo del trabajo. Hoy vamos a hablar, yo tengo una presentación aquí, solo la voy a usar de manera ilustrativa, luego se la voy a compartir para que ustedes puedan revisar algunos temas más a detalle, porque sabemos que 15 minutos es poco tiempo y como decía Ana, cuando uno habla del tema que le apasiona, entonces termina explayándose, hablando mucho más. Eh, Vamos a hablar entonces algunas propuestas generales de sustentabilidad en el mundo del trabajo. Vamos a hablar de los empleos verdes particularmente. Entonces, ¿qué es un empleo verde? Un empleo verde viene a ser un empleo decente, esa es la primera característica que tiene el empleo verde, que contribuye a preservar y restaurar el medio ambiente, ya sea en sectores tradicionales como manufactura, construcción, o en los sectores emergentes de las nuevas tecnologías de producción, energía renovable, eficiencia energética, entre otras. Aquí hay dos cosas que es importante entonces dejar por sentado. El primero es que un empleo verde es un empleo decente. Significa que tiene todas las características de empleo decente para poderse catalogar como verde. Es decir, hay libertad para participar de la organización de los trabajadores, o sea, libertad sindical. Hay seguridad social, es decir, se tiene acceso a los medios de protección de la fuente de ingresos y de vida de los trabajadores, que es su fuerza de trabajo. Hay diálogo social, es decir, hay la posibilidad de que la opinión de los trabajadores sea escuchada en el contexto de la empresa, pero también en el contexto general donde se toman las decisiones del empleo en el país. Y hay un salario digno, que es el cuarto elemento del empleo decente. Y esto lo pone entonces en un contexto de empleo deseable, porque si hablamos de empleos verdes, en sectores como nuevos, como por ejemplo el reciclaje, pero el reciclaje se hace en las condiciones en las que se hace el reciclaje en ciudades importantes como Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, donde vemos a niños, a personas de la tercera edad, recogiendo botes y llevándolos a vender a recicladoras, y eso se considera en realidad reducción o reutilización. eh, Eso realmente es empleo precario. No tiene las características que se buscan para el mercado del trabajo futuro. En ese sentido, entonces, los empleos verdes lo que van a permitir es que aumente la eficiencia del consumo de materias primas, limite las emisiones de gases de efecto invernadero, minimice los residuos y la contaminación, protege y restaure los ecosistemas y contribuye a la adaptación al cambio climático. En estos resultados solo voy a poner algunos ejemplos que nos hemos olvidado. Honduras es una sociedad
bastante consumista, con un deseo muy grande sobre el producto importado y un menosprecio por nuestros productos tradicionales y nuestra economía más local. Y por lo tanto, ese patrón de consumo que nosotros hemos adoptado de otras sociedades, principalmente de la sociedad estadounidense, nos ha llevado a deteriorar fuertemente nuestra relación con el mercado y por lo tanto a perder empleo. Si ustedes van a un supermercado en Tegucigalpa, se van a dar cuenta que hoy por hoy ya ni siquiera está rotulada el área de productos. Hoy se fue la señal. O es mi Y internet. usted se va manufacturados localmente. Que es que tuve que cancelar, entonces mi internet bajó por eso. ¿Mejoró la conexión? Sí, ya lo escuchamos claro. Sí. Es que estoy conectado desde mi teléfono porque tengo un problema con el Wi-Fi, entonces tuve que pagar mi computadora al teléfono. Entonces, como les decía, entonces, ese tema de cómo se mueven los mercados dentro de los países es fundamental para ir haciendo esa retransformación productiva. Hoy por hoy, por ejemplo, un país tropical con grandes cantidades de lluvia al año y con grandes cantidades de agua lluvia y de agua dulce, está importando agua de países con menos probabilidad de tener agua. Si usted revisa el embotellamiento de agua en Honduras, mucho de ellos viene de Canadá, viene de Estados Unidos, y entonces tenemos esa dificultad. Lo más conveniente para ir haciendo esa transformación a empleos verdes es que las cadenas de valor se vuelvan cadenas locales y que por lo tanto el restaurantero, por ejemplo, compre sus insumos a los productores agrícolas locales, que el vendedor de muebles le compre a los productores locales o que directamente sin la intermediación de los grandes conglomerados mundiales del mercado, porque eso lo que hace es que aumenta las emisiones de gases de invernadero y hace que la cadena de flujo de materia prima sea mucho más grande. Honduras produce madera, esa madera sale en un barco para una mueblería en Asia se hace un mueble y ese mueble luego regresa a Honduras para ser vendido como mueble. Eso es un total desperdicio de recursos si es de lo que estamos hablando. Ese es uno de los elementos de los empleos verdes. Pero el otro elemento es que mediante políticas de empleo, los estados pueden buscar emplear mayor número de personas para restaurar ecosistemas y es, digamos, ayudar, por ejemplo, a proteger ecosistemas que están vulnerables o a reconstruir ecosistemas que se están viendo afectados, digamos, por el tema de la destrucción medioambiental. Vamos entonces aquí a ver un círculo de cómo es este tema de los empleos verdes. Hay un cambio progresivo de los productos y los servicios a ecológicos, es decir, trascendemos de productos que no son ecológicos, no son emisión cero, por ejemplo, a productos emisión cero, un cambio progresivo de la eficiencia ambiental, es decir, de productos que consumen muchos recursos naturales a productos que consumen menos recursos naturales y también hay un cambio progresivo de trabajo decente, es decir, de trabajadores que no están trabajando en condiciones adecuadas y que por lo tanto ellos mismos son, digamos, aumentan el deterioro de medio ambiente a trabajadores que trabajan en condiciones adecuadas y que por lo tanto no están afectando el medio ambiente. Luego, ¿qué nos va a permitir entonces eso? ¿Qué es lo que se requiere para tener empleos verdes en un país? Lo primero es que hayan coherencia de políticas y disposiciones institucionales con miras al desarrollo sostenible. Es decir, se busca que las políticas de todo un país, incluyendo las políticas laborales,
apunten al tema del desarrollo sostenible. El establecimiento de mecanismos de diálogo social para cumplir con uno de los requerimientos y además que de manera consultada se generen las políticas de cambio. Por ejemplo, en Honduras nos hicieron una gran venta de la retransformación energética de energía sucia a energía limpia, pero el cambio de energía sucia a energía limpia era a energía hidroeléctrica sin la consulta de los dueños de las aguas o de los territorios donde se iban a explotar estas unidades productoras de energía hidroeléctrica, y eso entonces hacía que, por muy verde que se mirara la producción energética, no lo era en el fondo porque estábamos desplazando a los verdaderos dueños de la tierra y de los territorios. Políticas macroeconómicas y de crecimiento centradas en el empleo y sobre todo en el empleo verde. Políticas industriales y sectoriales que integren regulaciones medioambientales, es decir, aquí no solo queremos que se venga a invertir, aquí no solo queremos que crezca tal industria, la industria pesquera o la industria de bienes para la transformación o la maquila, sino que queremos que esas industrias vengan y produzcan, pero produzcan de manera medioambiental o ambientalmente regulada y con congruencia para el desarrollo del medio ambiente. Creación de un entorno propicio para que las empresas sean más sostenibles y más ecológicas, es decir, que hayan incentivos fiscales a la producción ecológica. En Honduras hay incentivos fiscales a la producción no ecológica. Aquí lo que se premia son industrias que son altamente contaminantes o industrias que son altamente desplazadoras de personas como la minería y otras, y no las que tienen contenido de empleo verde. El otro tema es políticas en materia de seguridad y salud de los trabajadores para proteger la vida de los trabajadores, porque finalmente el ambiente laboral donde se desarrolla el trabajo tiene que ver con las condiciones de vida de los trabajadores y por lo tanto el deterioro que pueden tener en su salud. Políticas de protección social que aumenten la resiliencia y protejan a los trabajadores frente a los efectos adversos del cambio climático, la reestructuración económica y la limitación de recursos, es decir, las políticas de protección social que un país diseñe ya no solo deben orientarse a permitir que la gente tenga alimentación, que la gente tenga vestuario, que la gente tenga vivienda, que en Honduras ni siquiera de esas hay, sino que también para que la gente pueda adaptarse mejor al cambio climático. Por lo tanto, en todos estos, digamos, procesos de reconstrucción que debería vivir este Valle de Sula, yo hoy me encuentro en la ciudad de San Pedro Sula, para recuperar el ecosistema, deberían ser también para recuperar el empleo y deberían ser para recuperar los medios de vida de la población, digamos, que fue afectada por los fenómenos naturales ETA y OTA. Y luego políticas activas relativas al mercado del trabajo que persigan la creación de empleo, reduzcan la pérdida de puestos de trabajo y velen por ajustes relativos a las políticas de ecologización se gestionen bien. ¿Por qué esto? Porque finalmente, si no hay unos ingresos aceptables en la población, si la población no está viendo que con su trabajo está teniendo una mejor calidad de vida, la misma población va a generar presión también sobre los recursos ambientales y las mismas empresas para buscar nuevos mercados y nuevas formas de explotar van a deteriorar el medio ambiente. Por eso el bienestar debería ser integral. Aquí solo pongo algunos ejemplos de sectores en los que puede haber una retransformación a empleos verdes, por ejemplo, en energías renovables, que es un típico y que a uno se le presenta cómo transformar de energías basadas en hidrocarburos a energías basadas en recursos naturales no agotables, en construcciones ecológicas, o sea, o renovación de construcciones que son ineficientes en términos de consumo energético a construcciones eficientes o construcciones diseñadas para, en el caso de, por ejemplo, vuelvo a decir, este Valle de Sula debería empezar a construir de otra manera para que las construcciones no se vean afectadas por inundaciones. El transporte, en vez del transporte individual, a transportes más colectivos y seguros para que las personas puedan sentirse seguras usando el transporte público, el reciclaje y la gestión de residuos y la gestión de los recursos hídricos. Esto básicamente es un tema introductorio a lo que, digamos, puede ser un cambio en el mercado del trabajo
orientado a los empleos verdes. Ese, digamos, fue como el tema que creí que era importante que ustedes conocieran. Es un tema que está en proceso de construcción, en proceso de desarrollo, pero que el mundo del trabajo debe plantearse necesariamente una retransformación del actual modelo de explotación, tanto humano como de la naturaleza, que no es sostenible, nos va a llevar a la destrucción del planeta y a la destrucción, bueno, a la, quizá no, sí, también a la destrucción de las relaciones obrero-patronales y por lo tanto nos va a llevar de nuevo al esclavismo. Ya en Honduras usted no sabe si en una sede van a haber esclavos o no, porque la ley todavía no lo dice, pero es probable que si a usted no lo dejan allí tener relaciones obrero-patronales estables, va a volver al esclavismo y a volver esto a relaciones más sustentables en donde los trabajadores, los empleadores y los gobiernos se ponen de acuerdo sobre cómo desarrollar el empleo de manera tal que no afecte el medio ambiente y los ecosistemas donde viven las personas. Esta es la propuesta, como les digo, tiene 10 años de estar en el marco de las discusiones. Se detuvo muy fuertemente por la presencia de Trump en la presidencia de Estados Unidos y creemos que este es un buen momento para volver a hablar sobre empleos verdes. Muchas gracias.